Bienvenidos a Crónica de América. Normalmente hablamos de la banca como la ganadora, es decir, si vamos al casino, por ejemplo, gana la banca. En realidad, la banca gana en todos los órdenes, en este mundo capitalista y que tiene el filo muy peligroso del neoliberalismo como su herramienta más importante para que las ganancias sean todavía mayores. Los grandes ganadores del mundo siempre son los bancos. Crisis como las del 2009, a ellos no les pasa nada, porque los estados, los gobernantes que finalmente les pertenecen, porque son una historia de una puerta giratoria que va a los bancos y vuelve a los gobiernos, y así sucesivamente, los salvaron a ellos. Cuando el feriado bancario de Ecuador, por supuesto, ¿quiénes ganaron? Los bancos, algunos banqueros muy pero muy especiales. Cuando ocurrió el corralito en la Argentina, cuando la gente de la clase media, los que tenían dólares, iban y golpeaban los bancos y poco menos que querían incendiarlos, indignados y doloridos, porque buena parte de los ahorros de su vida se les estaban escapando. ¿Pagaron los bancos los efectos de semejante crisis? No, fueron los ganadores. Siempre son los grandes ganadores, pero como además tienen una infernal influencia sobre los medios de comunicación, en muchísimos casos son directamente sus dueños, esos consiguen culturizar, generar en la sociedad un aprecio que no se puede entender muchas veces, que es increíble pero que ocurre respecto a ese poder de los bancos. ¿Acaso porque le queda un poco lejos a la gente? Estamos muchas veces preocupados de lo que nuestro vecino tiene. Hoy se compró un auto nuevo, ¿cómo habrá hecho, no? Y poco nos ocupamos de los que verdaderamente nos roban, que están a varias capas de nosotros. Por eso es que consiguen tomar distancia y que no siempre influya en nosotros ese sentimiento de despojo que muchas veces tenemos. ¿A quién está referido? Al Estado, a los gobiernos, pero no a lo que llamamos el poder establecido, el poder real, que tiene en los banqueros a los más poderosos dueños del mundo. Por eso es que hoy vamos a hablar de todo esto, con el recuerdo que mucho duele en la Argentina de aquellos megacanjes, aquellos blindajes, aquellos endeudamientos pavorosos que terminaba pagando la sociedad, que de alguna manera todavía lo está pagando esa entrega brutal del gobierno neoliberal de Mauricio Macri a los fondos buitres de hace apenas un año y que ha significado tanta desgracia para la Argentina. Es una vez más el triunfo de ese mundo financiero que tiene en los bancos, en Wall Street, a los sectores que verdaderamente mandan en el mundo. Cuando en el programa, en el comienzo, siempre aparece la pregunta, ¿quién es el que manda? Bueno, los que mandan son generalmente ellos desde el poder establecido. ¿Y qué se puede poner enfrente? El poder político, que es más débil, pero que es el del pueblo y que es el que tenemos que colocar allí como un dique para tantos abusos, para tanto poder que se lleva por delante nuestras ilusiones, el futuro de nuestros hijos, la posibilidad de estudiar y de crecer económicamente. De esto vamos a hablar esta noche con Cintia García en una performance especial en nuestra Crónica de América. Bienvenidos. Estoy listo, amigos, cuando quieran. Tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Les ofrezco que lo voy a hacer en los próximos 4 años de gobierno, creando 1 millón de empleos. 1 millón de empleos. Pobreza cero. 1 millón de empleos. Pobreza cero. 1 millón de empleos. Pobreza cero. 1 millón de empleos. Con pobreza cero. 1 millón de empleos. Pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. Pero ¿cómo genera empleos? ¿Cómo genera empleos? Yo no voy a perder el tiempo en eso. Si yo les decía a todos ustedes hace un año que todo esto que sucedió en pocos meses iba a pasar, seguramente iban a votar mayoritariamente por encerrarme en el manicomio. Y ahora soy el presidente, miren qué casualidad. Hay una sociedad movilizada. ¿Y por qué? ¿Porque está todo bien? ¿Porque la gente tiene ganas de salir a protestar? No. No podemos pagar la luz, no podemos pagar el gas. En los comedores estamos cocinando así, con leña, porque no nos alcanza ni para comprar la garrafa, compañeros. Esto es lo que hace el cambio. ¡Vamos por el cambio! ¡Vamos por el cambio! ¡Vamos! Mi familia y yo
tenemos un pequeño banco en Panamá. Señor Lasso, ¿usted es Pietro? Soy Cintia García. Esto es Crónica de América. Como ven, doy la impresión de estar solo, pero no es así. Cintia García está en Ecuador y enseguida vamos a tomar contacto con ella. Pero antes quiero presentarles este informe especial con nuevas revelaciones sobre todo lo que ya apareció en Crónica de América la semana pasada. Señor Lasso, ¿usted qué opina de esta investigación de Página 12 de Argentina, que asegura que usted ha pasado los nombres de sus patrimonios en offshores a sus hijos y a familiares para eludir lo que dijo el mandato popular? La semana pasada revelamos en el diario argentino Página 12 el entramado de empresas offshore y fideicomisos en paraísos fiscales con los que el candidato Guillermo Lasso oculta su verdadero patrimonio. Ah, ustedes. Lasso afirma que su patrimonio es público y está hecho en el Ecuador, pero los hechos lo contradicen. Mi patrimonio es público, público. Lo cierto es que el banquero Guillermo Lasso ha construido una compleja e intrincada estructura para esconder sus bienes, camuflar la titularidad de sus empresas y bancos y evadir impuestos del Ecuador. La jugada comenzó en 2011, cuando se disponía a ser candidato presidencial por primera vez. Parte de esa preparación consistió en esconder y camuflar su verdadero patrimonio. El primer paso fue liquidar su empresa Andean Investment, radicada en el paraíso fiscal de Islas Caimán. Andean Investment era, al momento de su venta, la principal accionista del Banco de Guayaquil a través de la corporación Multi-BG S.A. Lasso vendió sus acciones de Andean Investment y transfirió el resultado de esa operación a 6 fideicomisos, creados para tal fin a nombre suyo, de sus hijos, su hermana, su cuñado y sus allegados del Banco de Guayaquil. 2 meses más tarde, trasladó esos fideicomisos a Delaware, un paraíso fiscal en los Estados Unidos. Para ello, simuló venderlos a empresas offshore que bajo nombres de fantasías como Positano, Montpellier o Berlin Trade escondían a los propios titulares de los fideicomisos. Luego de perder la elección de 2013, los 6 fideicomisos regresaron a Ecuador. ¿Por qué Guillermo Lasso decidió llevar a cabo esta intrincada operación de ocultamiento? ¿Le contesto a tu amigo o te contesto a ti? ¿Por qué intentó borrar sus huellas de la empresa Andean Investment de Islas Caimán? Todas las respuestas apuntan a una mala conciencia. Al sacar del país el capital de Andean Investment bajo la figura de fideicomisos y luego volverlos a ingresar, Lasso podría estar evadiendo impuestos, disfrazando de inversión extranjera lo que en realidad es dinero salido del Ecuador como fuga de capitales. Pero hay otra hipótesis. Está demostrado que la empresa Andean Investment, perteneciente a Guillermo Lasso y accionista a su vez del Banco de Guayaquil hasta 2011, tuvo un enorme aumento en su capital en tan solo un año, entre 1999 y 2002. En ese lapso, su fortuna pasó de 1 millón a 31 millones de dólares. Un millón. ¿Cómo lo hizo? A través del feriado bancario. Al igual que otras entidades financieras, Andean Investment y el Banco de Guayaquil compraron a los ahorristas los CDR resultantes del feriado bancario a un 40% de su valor, para revenderlos luego al Estado al 100% de su valor. De esa manera, la empresa de Guillermo Lasso se aprovechó para su beneficio de la crisis y del dolor que atravesaron los ecuatorianos. Una crisis y un dolor que no surgieron de la nada, sino que fueron consecuencia de decisiones económicas de un gobierno al que el propio Lasso perteneció, nada menos que como superministro de Economía. Guillermo Lasso está hoy vinculado a 49 empresas offshore en paraísos fiscales. Son empresas cuya única razón de existencia es la evasión de impuestos y el ocultamiento de patrimonio. Los ecuatorianos ya votaron para que ningún servidor público tenga bienes en paraísos fiscales. ¿Cómo afectará entonces esta revelación a Guillermo Lasso en la segunda vuelta electoral?
Ciertamente es sorprendente todo esto, y hay más, por cierto, y en un ratito vamos a estar en directo con Cintia García. Me preguntaba, mientras apreciaba este informe, ¿qué hubiera sucedido en la Argentina si los Panama Papers de Mauricio Macri hubiesen sido conocidos antes de las elecciones? ¿Saben ustedes que pudo haber sido conocido? Pero a diferencia de esta investigación que sí están recibiendo en Ecuador, en la Argentina, los medios que hubieran podido informar de esto ocultaron muy conscientemente del valor que tenía antes de las elecciones, que Macri tenía todas esas cuentas en Panamá. Me sigo preguntando, sobre todo viendo este material, y seguiré preguntándole mucho tiempo, ¿qué hubiera pasado en la Argentina si el pueblo hubiese sabido cuál era la verdad que conoció bastante más tarde, cuando ya nada podía hacer sobre los Panama Papers? Seguimos apreciando esta información, esta revelación con Cintia García. Lo invito a consultar mi cuenta de Twitter, @LazoGuillermo. Y ahí usted va a encontrar las respuestas a todas sus inquietudes. Mientras el banquero Guillermo Lasso se beneficia de la protección mediática de los grandes medios privados del Ecuador, las revelaciones sobre su patrimonio continúan golpeando su candidatura de cara a las elecciones del 2 de abril. Esta semana accedimos a nuevas informaciones sobre el patrimonio de Lasso, que de comprobarse judicialmente implicarían el delito de peculado bancario y que podrían llevar a Lasso a una pena de prisión efectiva. Se trata de la historia del banco panameño Banisi, un negocio legítimo, según consigna Lasso en su página web. Pero, ¿es Banisi verdaderamente legítimo? Banisi S.A. es un banco en Panamá. Hasta 2013, Banisi era subsidiaria en un 100% del Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso. En 2014, una ley ecuatoriana que buscaba evitar la fuga de capitales prohibió a los bancos tener subsidiarias de sucursales en paraísos fiscales, y el Banco de Guayaquil se vio obligado a desprenderse de su subsidiaria. Banisi pasó entonces a manos de un holding, Banisi Holding S.A. Curiosamente, los accionistas de esta nueva empresa nombraron a Guillermo Lasso como presidente, a su esposa vicepresidenta y a su hijo secretario tesorero. Entonces, dentro de Guillermo Lasso, Banisi Holding, Banisi. ¿Qué es Banisi? Un banco de papel en Panamá, paraíso fiscal. En 2015, un informe de la calificadora internacional Deloitte reveló que gran parte de las acciones de Banisi Holding le pertenecen a la empresa Pietro Overseas. Llamativamente, Pietro Overseas tiene un capital de apenas $10.000, mientras que Banisi tiene 300 millones en activos y Banisi Holding tiene 30 millones de dólares en activos. Hoy en día, Banisi tiene apenas 2 cajeros automáticos en Panamá. El 66% de los depósitos de Banisi pertenecen a ecuatorianos. Por otro lado, la Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó al Banco Banisi a abrir una oficina de representación en Ecuador y su dominio de internet banisipanamá.com se maneja desde el propio edificio del Banco de Guayaquil. Los expertos opinan que en los hechos Banisi está dedicado a fugar capitales ecuatorianos. ¿Qué hay dentro de Banisi? La mamushka de Lasso más pequeña. Le vamos a poner el nombre, no lo ponemos nosotros, lo puso Guillermo Lasso, Pietro. Pietro Overseas. Fuentes financieras aseguran que Pietro es Lasso y que en realidad el candidato a la presidencia se autovendió el Banco de Panamá ocultándolo en esa empresa con nombre de fantasía italiano. La justicia tiene que investigar esta acusación. De comprobarse, esta acción constituye el delito de peculado bancario que tiene pena de prisión. Señor Lasso, ¿usted es Pietro? Qué bueno saberlo. En el momento oportuno, me quedé pensando en aquello de que en la Argentina no se tuvo esa información, porque el periodismo que pudo darlo, en aquel caso el diario La Nación, supo retenerla el tiempo necesario. Aquí no ha ocurrido eso, todo lo contrario, y seguramente puede ser muy útil tomar conocimiento de esto aún a tiempo. Y a propósito, vamos a tomar contacto con Cintia García. Cintia, ¿estás ahí? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor Hugo. Claro que estoy aquí en una emisión especial de Ecuador TV para Crónica de América y toda América Latina. Te saludo a vos, Víctor Hugo, y saludo a los amigos y amigas de América Latina. Agradezco este recibimiento. Estamos en los estudios de Telesur en Ecuador. A mis espaldas la ciudad, estamos en el norte de la ciudad de Quito. En el fondo se ve ahí el volcán Pichincha. Y veníamos repasando la investigación que se publicó en Página 12, en Crónica de América, en nuestro portal de comunicación La García, que revela el entramado de paraísos fiscales y ocultamiento patrimonial del candidato Guillermo Lasso. Pero a repensar un poco, amigos y amigas, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el núcleo de esta investigación? Me preguntaban algunos periodistas de los medios públicos estos días. El núcleo tiene que ver con un hombre que se ha enriquecido gracias al dolor de ecuatorianos y ecuatorianas, con una empresa, Eje Central, que fue parte de la accionaria del Banco de Guayaquil, la empresa Andean Investment. Nosotros tenemos documentación, vamos a mostrar cómo fue ese crecimiento exponencial de Andean Investment entre los años 99 y 2002, años del feriado bancario. Entonces aquí tenemos esta línea de tiempo ascendente que tiene la diferencia abismal de $1.971.610 a una cifra superior a los 31 millones. Esa es la fotografía, ese tiempo transcurre, el tiempo de crecimiento de Andean Investment con el feriado bancario. Ustedes ven aquí que tengo, y agradezco a todo el equipo de producción que ha hecho posible que Crónica de América salga desde los estudios aquí en Ecuador, en Quito. Tengo una cantidad enorme de papeles, porque nosotros queremos mostrar los documentos de esta investigación. Vamos a pedirle a nuestro productor que nos muestre la segunda animación, que tiene que ver con un documento clave. Ahí lo tienen. Estas nóminas o socios de accionistas de las compañías extranjeras de Andean Investment y MultiBG revela que Guillermo Lasso Mendoza posee el 51% de las acciones de Andean Investment, con lo cual acá está demostrado que Guillermo Lasso era accionista de Andean Investment, empresa que luego liquidó, convirtió en fideicomisos. De esos fideicomisos pasaron a empresas offshore en paraísos fiscales como Delaware. Esto es documentación pública, sí es cierto, pero no publicada. Nosotros creemos que los ecuatorianos, las ecuatorianas, los argentinos, las argentinas, los brasileños, las brasileñas, bolivianos o bolivianas, por citar países de la región, merecen, por el derecho a la información, a conocer esta documentación, ni más ni menos que poniendo el foco en una campaña presidencial donde es un banquero el candidato a la presidencia. Seguimos con la documentación para revelarles a ustedes, señor productor, la animación número 3. Allí vamos a ver cómo está el aumento de capital, cómo figura la declaración de aumento de capital de la corporación MultiBG y la empresa Andean Investment como accionista de esa corporación, o sea, Andean Investment integrando las empresas de la corporación MultiBG. Ahí está el aumento de capital. En tiempos de notarios, esto, señores y señoras, son documentos notariales, son documentos que están certificados y que están a disposición de cualquier fiscal de la justicia que desee requerirlos, porque lo que aquí se está revelando es una narrativa distinta a la que estamos acostumbradas. Uno tiene la sensación de que un banco, pienso en las películas de Hollywood, ¿no?, en la narrativa cultural con la que estamos colonizados culturalmente los pueblos de América Latina, un banco es asaltado. Entran dos personas, dos ladrones, entran al banco, dice arriba las manos, esto es un asalto, todos quienes están tienen que tirarse al suelo, al piso. Acá estamos hablando de una trayectoria a la inversa, de una narrativa a la inversa. Es el banquero el que se ha beneficiado con el dinero, ha aumentado su capital y su capital ha crecido con el dinero del feriado bancario y con el dinero de la evasión impositiva. Vamos a seguir con esta documentación, porque la documentación número 4, señor director, que tiene que ver con Andean Investment, que es parte de la corporación MultiBG, ¿no? Entonces ahí
comprobamos definitivamente, yo veía a un periodista que le preguntaba a Guillermo Lasso qué pasaba con Andean Investment, de quién era Andean Investment. Guillermo Lasso estigmatizaba al mensajero y no respondía. Aquí está Andean Investment como una empresa accionista de la corporación MultiBG. Me quiero tomar tiempo ahora, porque ahora necesitamos explicar la siguiente documentación. Ustedes saben que en las últimas horas iba a haber un debate presidencial, un debate entre los candidatos, un diálogo, que finalmente ese diálogo no ocurrió. Y empezó una cuestión con los notarios, ¿no? En Argentina le decimos escribanos, para que los amigos y amigas de Argentina también lo comprendan. ¿Qué ocurrió con el tema de los notarios? Fue tal vez Guillermo Lasso el que comenzó en su momento, recuerdan ustedes, cuando le solicita a Jorge Glass, el vicepresidente y candidato a la reelección por la vicepresidencia, que certifique ante notario que él no tenía ninguna relación con la empresa Caminosca, con ese supuesto hecho de corrupción. El vicepresidente Jorge Glass efectivamente va hacia un notario, certifica eso ante acta notarial diciendo que él no tenía ninguna relación. Luego un periodista comienza a desacreditar a ese notario y demás, y comienza un cuestionamiento sobre el notario. Aquí lo que ha ocurrido es que la asociación de maestros que proponían el debate aumentó los requisitos para los dos candidatos, diciéndoles que se tenían que comprometer a notariar, justamente a firmar ante notario, a certificar que no poseían empresas en paraísos fiscales. El candidato Lenín Moreno se comprometió, mandó una carta explicando que él aceptaba ese requisito, estaba dispuesto a notariarlo. Igual que Jorge Glass cuando acudió ante el notario para decir que él no tenía vinculación alguna con la empresa Caminosca. ¿Me siguen? Entonces, Jorge Glass presenta a su notario, ante notario, ninguna relación con Caminosca. El candidato Lenín Moreno está dispuesto a presentar ese acta notario. El que no presentó, no firmó ante notario, a pesar de que él fue el primero que empezó con esta idea de las actas, ya cuando estableció sus 14 puntos de propuesta fue ante notarios. Una de ellas hablaba de eximir de impuestos a los activos en el exterior. Vaya casualidad cuando estamos hablando de mucho patrimonio en el exterior del candidato Lasso. Vuelvo entonces, Guillermo Lasso no certificó ante notario que él no tenía empresas offshore. Y acá vuelven las preguntas, ¿no? Nosotros preguntábamos en la investigación, en los informes, en las publicaciones en Página 12 y en las distintas plataformas si Pietro era Lasso, si él se había autovendido el Banco Banisi, que reconoce además ser propietario del Banco Banisi. Bueno, pero entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué él no firma ante notario que no tiene empresas en paraísos fiscales si él ha dicho que su única empresa en un paraíso fiscal es Banisi? Tal vez porque estaría prestando falso juramento frente a un notario. Pero antes de ver y repasar las vinculaciones con el notario offshore, así vamos a llamarlo, porque podemos asegurarles que el notario de Guillermo Lasso es un notario offshore. Vamos a ver este video, vamos a compartir, señor director, este video donde Guillermo Lasso confiesa. La siguiente pregunta es sobre política y será formulada por la profesora Ana María Correa. Buenas tardes, candidato Lasso. Soy Ana María Correa, profesora de Artes Liberales, y mi pregunta es la siguiente. Usted ha profundizado poco, en realidad, sobre el potencial conflicto de interés que tendría de llegar a ser presidente de la República y al mismo tiempo ser el principal accionista del segundo banco más grande del país. Mauricio Macri y Sebastián Piñera en Chile han diseñado mecanismos para prevenir ese conflicto de interés, como los fideicomisos ciegos. Mi pregunta es, ¿qué mecanismos ha previsto usted en el caso de llegar a la presidencia? Gracias. Sí, soy uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil. Mis acciones están en manos ya de un fideicomiso. En el Ecuador, ustedes pueden ir a la notaría del notario abogado Roger Arosemena Benítez y ahí está la escritura. También mi familia y yo
tenemos un pequeño banco en Panamá. Mi hijo, Juan Emilio, el tercero de mis hijos, ha hecho declaraciones públicas desde cuando se inauguró ese banco. ¿Ustedes escuchan lo que dice Guillermo Lasso? Él está hablando de quién es su notario. Yo tenía un documento para mostrarles, pero en realidad el propio Lasso ya lo ha hecho. En este documento está claramente, es el documento de la corporación MultiBG. Ustedes ahí pueden ver, ¿no? El abogado, el Roger Arosemena Benítez, es el notario de Guillermo Lasso. Claro, revisando tanta documentación a la que tuvimos acceso, a poco de andar, ¿qué vimos? ¿Qué pasó con la documentación? Este notario, Roger Arosemena Benítez, que certifica la corporación MultiBG, Andean Investment, como todas las otras compañías que notariza Guillermo Lasso, es un notario offshore. ¿Y por qué decimos que es un notario offshore? Porque es socio de Guillermo Lasso en al menos 2 empresas en Panamá, en al menos 2 empresas en paraísos fiscales. Una de ellas es Bonarco S.A., donde, si el señor director tiene la amabilidad de mostrar este documento, vamos a encontrar, estamos en Open Corporates, ¿no? Ustedes pueden entrar a Open Corporates, poner Bonarco S.A. ¿y qué vamos a encontrar? Roger Arosemena Benítez. ¿Lo ven ahí? Roger Arosemena Benítez como vicepresidente y director. Roger Arosemena Benítez es socio de Guillermo Lasso en esta empresa Bonarco, que está activa y es una empresa offshore en Panamá. También lo vamos a encontrar en otra empresa que le pido al señor director la muestra en imágenes. Es la empresa Taladega. Allí está también Roger Arosemena Benítez. Si usted en la jurisdicción es Panamá, y lo tenemos como director, como vicepresidente, como socio de Guillermo Lasso. Entonces, a ver, vamos a bajar a la comprensión y a la realidad de lo que estamos hablando. Tanta discusión hay con respecto al tema de notarizar. Sin embargo, el notario de Guillermo Lasso es un notario que tiene empresas offshore. Yo estuve revisando la legislación en base sobre todo el referéndum que votaron los ecuatorianos sobre paraísos fiscales. No me queda claro si un notario es un servidor público en términos del referendo y de la prohibición de servidores públicos de tener empresas en paraísos fiscales. Pero en todo caso lo dejo a criterio y reflexión de lo que seguramente se discutirá en la Asamblea de Ecuador. Esta es la información documental a la que hemos tenido acceso. Tengo más información, tenemos muchísima más información. Si quieren otro documento sobre el notario offshore Roger Arosemena Benítez, Roger Arosemena Benítez posee además una empresa en Ecuador que tiene un curioso nombre. Parece chiste, pero no lo es. La realidad a veces supera la ficción. La empresa de Roger Arosemena Benítez es Offshore Trust Service of Trucer S.A. Esa es una empresa supuestamente de negocios inmobiliarios aquí en el Ecuador. Tenemos mucha más información, tenemos más preguntas para hacerle a Guillermo Lasso, tenemos testimonios y voy a darle paso en Argentina a Víctor Hugo Morales para contarle que luego estaremos entrevistando testimonios víctimas del feriado bancario de 1999. Aquí está la unidad por el cambio. ¡Vamos por el cambio! Este es el cambio que vamos a hacer juntos. Vota con alegría, vota con esperanza. Cambiamos futuro por pasado. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación. ¡Vamos por el cambio!
Seguimos en Crónica de América, Víctor Hugo, y antes de pasar a hablar con nuestros importantes invitados esta noche, aquí desde este hermoso estudio donde tenemos una vista aérea, nocturna ya de la ciudad de Quito, con el volcán Pichincha detrás, ya nuestro director ha puesto lo que hemos llamado las mamushkas de Lasso en la mesa. Aquí en Ecuador se dicen matrioshkas. Son una serie de situaciones de encastre, ¿no? Uno adentro del otro. La mamushka principal sería Guillermo Lasso. Luego estaría el Banco Banisi, que él mismo confesó que es de su propiedad. Ahora, hace 2 días veíamos en el video en la Universidad de San Francisco de Quito. Luego estaría Banisi Holding, una empresa intermediaria, y luego Pietro. Y es la pregunta que le hemos hecho a Guillermo Lasso, si él era Pietro, pero tanto es así que ya hay una denuncia formal ante la Superintendencia de Bancos realizada por la asambleísta Soledad Buendía, impidiéndole a la Superintendencia de Banco como organismo contralor que investigue estas irregularidades en la venta del Banco Banisi. Pero ya mismo voy con mis entrevistados. Muchas gracias. Gracias a los 3 por estar acá. Estamos en el invierno en Ecuador, en este estudio hace un poquito de frío, pero estamos con Laura Heredia, con Leonardo Quesada, así es, con Edwin Sánchez, el profesor. Leonardo Quesada es el presidente de la Asociación de Ecuatorianos en el Exterior y Retornados Vida Nueva. Ustedes, antes que preguntarles sobre el feriado bancario, que vamos a hablar en extenso, ¿qué sienten cuando ven esta serie de matrioshkas de Lasso, donde hay empresas ocultas, una adentro de otra, y todas son controladas por Guillermo Lasso? ¿Les sorprende? Muchísimo, muchísimo. Primero yo pienso un agradecimiento pues al canal por la oportunidad que nos da a todos los compañeros migrantes, un gran abrazo y todos los compañeros retornados que están en Ecuador. Bueno, para nosotros realmente al candidato Guillermo Lasso, lo primero que tenía que él expresar es su sinceridad ante él mismo y ante todos los compatriotas y todos los ecuatorianos y ecuatorianas que estamos aquí y fuera del país, porque lamentablemente luego del feriado bancario, como ustedes han visto, hay mucha información contundente que él no empezó con un capital muy bajo y actualmente es una persona multimillonaria dentro del país. Ustedes son víctimas, Leonardo, Laura, profesor Edwin, ¿se sienten víctimas del feriado bancario? Sí. ¿Por qué, Laura? Bueno, sería de contar, es como una historia en mi vida, porque en 1999 yo tenía un buen trabajo, trabajaba en el IES, trabajaba ya más de 12 años y luego se vino el feriado bancario, mi esposo tenía mucho dinero depositado en el Banco de Progreso en ese entonces y nosotros vivíamos del interés, nos pagaban buen interés. Mi esposo había cogido una cesantía y una jubilación de mucho dinero, era en millones de sucres. Entonces, cuando de la noche a la mañana nos dicen que va a... Que todo ha quedado adentro. Sí, o sea, el feriado bancario no sabíamos ni de lo que se trataba. Y todo teníamos en el banco y cuando quisimos sacar no teníamos ni para comer, porque todo teníamos en el banco porque vivíamos del interés. Recibimos como 3 meses del interés. Y luego ya como ya nos dijeron del feriado bancario no pudimos sacar un centavo y nosotros teníamos nuestros niños que teníamos que darles de comer. Entonces nosotros nos vimos obligados, teníamos 2. Entonces el uno era un bebé, era tierno y el otro ya era más grandecito. Entonces cuando nos vimos forzados a que no sabíamos a quién pedir, todo el mundo tenía el dinero confiscado, o sea, ¿quién? No tenía nadie, en efectivo no tenía nadie. Entonces nosotros... no había a quién pedir ayuda. A quién pedir ayuda. Pero lo más doloroso para nosotros, y que siempre lo recuerdo, son 18 años que han pasado y hasta ahora me duele, es que nos tocó deshacernos de las cosas que teníamos para poder sobrevivir. Nosotros vendimos los autos, nos tocó vender, cada uno tenía su auto, nos tocó venderlo. Luego, como era el dinero, nos dijeron que vino luego la convertibilidad. En esa semana que no nos dejaron sacar dinero, ellos muy astutos, los banqueros, dijeron, no, ese dinero ahora ya se convierte, o sea, se convierte en dólares. Y en los dólares, después de haber tenido tanto dinero, se nos hizo como $5.000. Pero yo tenía millones. Y se nos hizo $5.000 que no nos alcanzaba ni para comprarnos un auto. Forzados por esta situación, con los niños estudiando y todo,
después de haber tenido yo un buen trabajo y todo, me tocó renunciar, porque ya nos tocaba salir de aquí. Se fueron de Ecuador. Nos tocaba salir de aquí. Entonces, ¿cómo fue irse? ¿Cómo es irse de tu país? Es lo más duro, lo más fuerte que nos ha tocado, porque lamentablemente parecía que todo el mundo quería irse. Todo el mundo quería salir de aquí. Preguntábamos a cualquiera, todos decían, no, ya se va a España. En ese entonces pedían $2.000 de la bolsa. Para eso tocaba pedir prestado, para los $2.000. Yo tenía que irme con mi esposo y mis 2 hijos. Éramos 4, teníamos que pedir dinero. En ese entonces los que más se aventajaron fueron los chulqueros, porque ellos nos prestaban alto interés. A mí me tocó renunciar a mi trabajo, no me dieron más permiso que solo 2 meses sin sueldo. Entonces me tocó viajar. El momento en que yo me fui a Madrid, en Madrid es un cambio terrible, porque yo con mis hijos, mi hijo estaba pequeño, y recuerdo tanto que el que me recibía en Madrid, el de inmigración, me dice, ¿dónde está? Ellos les dicen críos a los niños. Me dice, ¿dónde está tu crío? Le digo, aquí, era un pequeñito. Era pequeño, la edad muy pequeño, tenía 3 añitos. Entonces le digo, está aquí, dice, mira, dice, ¿y tú a qué vienes acá? Me dice, con tu familia. Le digo, yo vengo, le digo, de paseo, porque uno tenía que decir que viene, es de turismo. Entonces me dice, ¿cuánto dinero traes? Entonces, el momento en que me iba a contar, porque yo llevaba dinero, como te digo, prestado, entonces me dice, ¿cuánto dinero traes? Le digo, me iba a contar, pues, pero estás con tus críos. Dice, pasa. O sea, me hicieron como una excepción. Entonces el momento fue tan duro, porque nosotros ahí ya teníamos una hermana que nos estaba esperando. Entonces para ella fue doloroso, porque ella tenía que darnos todo el espacio, porque somos 4. En un espacio reducido, ambas familias. Profesor Edwin, estamos hablando además de una afectación a la clase media, ¿no? El testimonio que narra Laura es, nosotros teníamos millones en el banco. Bueno, mi saludo y mis bendiciones desde el centro del mundo, Quito, Ecuador. Yo quiero decir primero que despierte todo el Ecuador, que despierten los ecuatorianas del campo y de la ciudad. Los dineros están ahí, se nos robó Guillermo Lasso. Yo soy testigo y puedo dar testimonio. He sido profesor toda la vida, desde muy corta edad. Entonces, yo sé el dolor y el sufrimiento de un padre de familia, de las abuelas, de los tíos, de los sobrinos, porque migraron docenas, cientos, miles, millones de personas. Y es importante hacerle despertar al pueblo ecuatoriano. No debe haber un solo voto al banquero ladrón, porque no solamente que nos robó, sino que además murieron. Ejemplo, comienzo por yo mismo. Murió mi tía, Beatriz Sánchez Cruz. Y todas las familias mías están ahora todavía en Valencia, en España, en Europa, en Estados Unidos. Soy testigo de las esposas de mis colegas, profesores y profesoras, que reuniéndose, sus dineros tuvieron que salir de volada. Entonces, creo que es importante, ahora más que nunca, que el pueblo tiene que estar organizado como un solo corazón, con la bendición grande para que la mente despierte y decirles no a estos banqueros, porque estos banqueros, además de llevarse, los políticos ya no querían saber nada del Ecuador, ya no querían volver, porque se llevaron todos los dineros se llevaron. Ya no querían ni siquiera los gobiernos locales y peor el gobierno nacional. Por eso, el pueblo ecuatoriano y quien le habla, y los maestros, sacamos a puntapiés a cada presidente que nos mentía, indicando que van a ser los salvadores. Y así fueron saliendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero todavía nos queda un banquero que viene a mentirnos, que viene a engañarnos. Yo soy un profesor jubilado, más de 65 años, y hablo con mi corazón y hablo con la verdad. Y soy muy católico, y sé muy bien que nos están mintiendo, nos están engañando como toda la historia nos ha engañado. No hay que darle un solo voto a estos sinvergüenzas ladrones y que han asesinado al pueblo.
me quedo pensando, agradezco a los tres este testimonio. Laura, me quedo pensando en esa situación de tener que, te interrumpí porque te veía que estabas emocionada, que tener que convivir con tus chiquitos, con tu hermana en ese ambiente. ¿Qué sentías en ese momento sobre tu país, ¿no? Bueno, los argentinos también conocemos el exilio y no debe haber cosa más dura que el exilio. Durísimo, durísimo dejar aquí a los padres llorando ahí atrás de las mallas. La familia que se quedó, lo poco que se quedó, porque casi todos migramos, migraron mis hermanos, migraron mis primos, o sea, todos salíamos. Se me queda grabada en la cabeza cuando yo estaba en el avión, en una parte en la pared habían puesto: el último que sale de aquí del Ecuador que apague la luz. O sea, era tanta la gente que salía que nosotros... Era un no país. Sí, o sea, nosotros mismos nos quedábamos admirados. Llegar allá a un país desconocido, otras costumbres, es duro, porque... ¿Cuándo regresaste? Yo regresé después de 6 años. Regresé porque de verdad mis hijos no se enseñaban, no se adaptaron, nunca se adaptaron, solo lloraban. Entonces una vez mi hijo, el más grande, él sí estaba más grandecito, me dijo una vez: mami, ¿qué hacemos nosotros aquí? Entonces yo le decía: tenemos que hacer lo que haya. Yo cuidaba viejitas, como yo sé de enfermería, les atendía en eso. Y entonces me decía: mami, después de que usted había trabajado en el IES, de toda una ejecutiva con su auto y todo, ¿y aquí qué hace? ¿Qué hacemos aquí? Regresémonos. Y lloraba por volver. O sea, él me trajo a mí de vuelta. Y decía: vamos, en el Ecuador ya están cambiando las cosas, pero vamos, yo quiero irme ya. Entonces, más o menos en julio o agosto, que es el verano allá, decidimos volver a los años. Pero nosotros, en verdad, como habíamos escuchado ya que ya comenzaba la Revolución Ciudadana, ya comenzaba este presidente, y yo le digo, este es el salvador del país, porque encontrar al país diferente fue algo hermoso. Bueno, nosotros en Argentina tenemos científicos que regresaron, cientos de científicos que pudieron regresar. Yo les pregunto a los tres y les pido una breve respuesta. ¿Qué sienten ustedes siendo víctimas de esa tragedia social y económica aquí en el Ecuador? ¿Qué sienten cuando ven que hay una boleta electoral que lleva el nombre de Guillermo Lasso? Primero, pues mucho dolor. Son casi 2 millones de ecuatorianos que en ese tiempo tuvieron que salir del país. Como yo les manifestaba, pertenecía al comité en Nueva York, sí, donde íbamos al aeropuerto de Newark, de La Guardia, de John F. Kennedy, a recibir a miles de compatriotas. Porque la asociación que nosotros manejamos está en Estados Unidos. Que venían como en Laura, España. sin muchísimos, nada. Muchísimos. Pero usted sabe que llegar a un país es muy difícil, hasta adaptarse, hasta ver las costumbres. ¿Sí? Por eso cuando nosotros recibíamos a estas personas con dolor en la mano, y ahora vemos que existe un candidato de la banca, ¿sí? Es muy terrible para nosotros ni imaginarlos, como decía Edwin. Miles de personas, son 2 millones exactamente que salieron, donde perdieron toda la cantidad de dinero, donde han existido homicidios, donde los niños hasta ahora psicológicamente están mal, han muerto familias, ¿sí? Se han desintegrado familias, esposos han tenido que separarse por la situación de que el uno sí ha podido viajar y la otra persona se ha quedado en Ecuador. Por esa es la razón que nosotros, sí, como decía Edwin, damos y queremos que todos los compatriotas, compañeros, ecuatorianas y ecuatorianas, despierten, que realmente, personalmente yo le digo, a los 20 años veo un cambio espectacular como nosotros hemos visto, como a la actualidad como se ha dado con el gobierno de Rafael Correa, donde hay muchas cosas que hay que hacer todavía, pues no solo se puede, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, hay muchas cosas más que hay que hacer, pero para eso nosotros como migrantes que hemos regresado, venimos con otras capacidades, con otras situaciones, con algo que hemos vivido fuera de otro país de primer mundo, ¿por qué no compartirlas? Aquí lo que escuchaba yo a Lenny Moreno el otro día, y me parece algo espectacular, que nos permitan hacer una asamblea donde todos podamos opinar acerca de un proyecto o acerca de otra situación, pero no volvamos al pasado, no perdamos, que nos roben todo, menos la esperanza. Muchas gracias. Gracias Edwin, Laura, Leonardo, muchas gracias. Víctor Hugo. Sí. Bueno, cuando tú me mencionas qué me suena a mí Guillermo Lasso, me da vómito, me da vergüenza, porque el uno representa a los ladrones de la banca y el otro representa al pueblo, a la ternura, a los discapacitados, a los hombres y mujeres que siembran,
a los más humildes de la patria. Este es un hombre honesto, sano, que tiene un corazón así de grande y un pensamiento que no piensa para él, sino para los demás. Ahí están dos personas diferentes. Dos modelos. El uno, Lenín Moreno, que representa al pueblo, y el otro, que representa a los ladrones de la banca. Gracias, Edwin. Gracias, Laura. De nuevo, gracias a los tres. Volvemos, Víctor Hugo, a vos en Argentina. Todas esas imágenes me remiten a lo que sucedió también en la Argentina en el 2001. Pero aquí no se tomó nota. La posibilidad para Ecuador está abierta. Hacemos una pausa y enseguida volvemos a Cintia García en Quito.